Este es el siglo XXI. En este momento se lleva a cabo el Foro Nacional sobre la trata de personas y explotación laboral en la República Dominicana. O si existen barreras que impiden la visualización de la víctima de este crimen que es hoy en día llamado la esclavitud moderna, ¿verdad? Datos de la OIT estiman que en América Latina existen alrededor de 250.000 personas víctimas de explotación laboral. En países como República Dominicana, Colombia, son uno de los países más afectados de la trata de personas. Por ejemplo, que son engañadas para llevarlas a otros lugares a trabajar. Ya sabemos que es un tema bastante discutido el asunto de la explotación sexual que sufren a un sinnúmero de mujeres que son engañadas y llevadas a otros lugares para ser explotadas sexualmente. Otro de los objetivos de esta actividad es ¿verdad? A través de la discusión, visualizar el tema de la explotación laboral y que de acá salgan propuestas concretas que lleven al mejoramiento de políticas públicas y resoluciones al interno de instituciones y ONG. Algo ambicioso, pero por algo se empieza, que fortalezca la lucha contra este flagelo. Saludamos a la presencia de instituciones gubernamentales, ONG, compañeras comprometidas con la lucha contra la trata de personas. Muchas gracias. El Centro de Solidaridad se siente muy complacido con su presencia aquí hoy. Gracias. Gracias, Eduardo. Como esto es un evento integrado por entidades sindicales, de la sociedad civil y también de la parte gubernamental, tenemos personas invitadas especiales. Tenemos a Paola Pelleter del Departamento de Derechos de UNIBE, al señor Hal Nelson de la Embajada de Estados Unidos, oficial político. Tenemos también el acompañamiento de David Lavine, quien viene apoyando los esfuerzos de indocumentados con MUDA, a Hilarimer Silverio del Ministerio de Salud Pública, técnico asignado al análisis de situación. Vamos a continuar presentando en el proceso a otras entidades que nos acompañan. Mientras tanto, vamos a dar la palabra al presidente de la CENUS, al compañero Rafael Abreu. Buenos días. Primeramente saludar a la mesa directiva de este evento, a todas y a todos los asistentes, ¿verdad?, a este importante evento que es bueno que se celebre en un mes como diciembre, mes de los derechos humanos, pero también un final de año, porque deja como la impresión de que a partir de esta fecha se continuará profundizando en la lucha contra una situación que a veces, como decía Moreno al hablar, no queremos ver, pero que existe, ¿verdad?, está pendiente ahí, y aunque hay escándalos de vez en cuando que motivan a la gente a fijar su atención en ese tema, superado la situación, como que otra vez se olvida, no está constantemente en la agenda muchas veces, ni siquiera de las organizaciones sindicales. Eso hay que admitirlo. Y es importante además la presencia de tantas organizaciones distintas, incluidas las gubernamentales, porque este es un asunto que atañe a todo, al conjunto. No lo puede resolver una sola parte, ¿verdad?, aunque pretendamos hacerlo y tengamos el mejor deseo. Necesita una colaboración de todos. Cuando uno, por ejemplo, oye hablar de la trata de personas, lo asemeja mucho
al tema de trabajo esclavo, al tema de trabajo clandestino que se hace, en que se pone, por ejemplo, mujeres a ejercer la prostitución obligatoriamente, ¿verdad? En determinadas condiciones. O se pone niños a trabajar en condiciones de esclavitud, como se da en muchos lugares. Cualquiera puede pensar, ¿será eso en República Dominicana? Uno se puede hacer esa pregunta. Pero nosotros, los que estamos en los sindicatos, los que estamos en este nivel, tenemos que ver las cosas desde otra perspectiva. Por ejemplo, si a alguien no se le aplica el Código de Trabajo en lo que corresponde a los derechos que está ejerciendo, ya para nosotros eso tiene que ver con una violación de ley que se convierte en una trata de personas también. Es decir, no se aplica el código a determinados trabajadores. ¿Por qué razón? Tiene que ver la razón, y la razón muchas veces es precisamente la explotación. Cuando usted ve que no se aplica la ley de seguridad social, que es supuestamente universal, ¿por qué no se aplica a un tipo de trabajador y a otro sí? Entonces usted tiene que medir que esa no aplicación de esa ley significa entonces un elemento que tiene que ver con un maltrato a los trabajadores y trabajadoras que están en esas áreas. Entonces eso es lo que nosotros como sindicatos tenemos que ver, tenemos que asumir, porque asumiéndolo así podremos entonces lograr que verdaderamente estas leyes, que son universales, se apliquen universalmente. De manera que yo saludo en nombre de la Confederación Nacional de Unidad Sindical este evento, y creo que de aquí se sacarán conclusiones que nos servirán y serán un aporte, no solo a nosotros, sino al movimiento sindical y al país como conjunto. Gracias por todo. Muchas gracias, compañero Rafael Abreu, por sus palabras. Resulta que mañana también, 10 de diciembre, sería el aniversario del nacimiento del líder sindical Mauricio Báez, Pepe, ¿verdad? ¿Verdad? El día 10. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Mauricio Báez fue un dirigente sindical, muchos saben la historia, pero para los más jovencitos, un dirigente sindical que fue asesinado como migrante en el exilio, desde luego, que su asesinato ocurrió por razones políticas y en Cuba. Fue asesinado en Cuba el dirigente que impulsó la huelga de 1946 contra el régimen de Trujillo. Bueno, mañana él cumpliría años de estar vivo. En ese sentido, vamos a continuar ahora presentando otras entidades que nos acompañan y personalidades. La doctora Liduvina Santos, quien va a ser panelista en el día de hoy, una experta en Derecho Laboral del Centro Bonó, que está con nosotros. Gertrudis Santana, de la CNTD, que también está acompañando, la compañera Argentina Abreu del Departamento de Género de la CENU, Marianela Carvajal de COIN, quien también tendrá una exposición en el día de hoy. En el panel, Liliana Pavón, quien es oficial de programa del Centro de Solidaridad, también es de la personalidad que nos está acompañando. Elisenda Santo, tu mujer, que nos acompaña aquí. Teófila García, Ineri Jiménez del Ministerio de la Mujer, bienvenida. Mary Dolores Luna del despacho de la primera dama, que bueno, bienvenida también. Son entidades todas que de alguna manera están involucradas en lo que es la problemática de la trata o de los y las trabajadoras migrantes. Rosa Ramírez Ventura, Mirta del Ministerio de la Unidad de Trabajo Infantil. Otras personas y entidades serán más tarde mencionadas que están por aquí. Vamos a pasarle ahora los micrófonos a la compañera Liliana Pavón para que haga la presentación de nuestra panelista principal. Y invitamos a la mesa que nos sigan acompañando, o si alguien tiene algún compromiso que se quiere retirar, porque siempre anda deprisa y con un compromiso, pues esté excusado. Muchas gracias por su participación en la mesa directiva. Vamos a pasarle el micrófono a Liliana. Muy buenos días a todos y todos. Antes de presentar a Gina,
Voy a leer dos artículos muy importantes de lo que es la Ley 137-03, que es la legislación nacional que nos da razón al taller del día de hoy. De la asistencia y protección a las víctimas. Artículo 9. El Estado, a través de las instituciones correspondientes, protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales. Párrafo. Se proporcionará asistencia legal a la víctima de la trata de personas para que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen durante el proceso penal contra los delincuentes y traficantes. Artículo 10. Las víctimas de trata de personas recibirán atención física, psicológica y social, así como asesoramiento e información con respecto a sus derechos. Esta asistencia la proporcionará las entidades gubernamentales competentes en coordinación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil. Sin más preámbulo, con ustedes, Gina Gallardo. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación que tiene un significado bastante especial porque consideramos que es muy importante el interés de los sectores sindicales del ámbito laboral en el tema de trata de personas. De acuerdo con lo que me pidió Edward, hemos preparado una presentación amplia, no amplia en extensión, no se asusten, pero más bien que contextualiza de manera general las implicaciones de la migración internacional contemporánea y la trata de personas para fines de explotación laboral, que probablemente no podamos responder la pregunta clave de hasta qué punto existe explotación laboral aquí, pero nos acercaremos a ese esfuerzo desde lo que ha sido la experiencia de la Organización Internacional para las Migraciones, a la cual represento en la República Dominicana. Les pido disculpas porque también, como se me pidió en la conferencia, lo preparé para leerlo y a veces aburre, pero no va a ser muy largo. El mundo contemporáneo es un mundo en movimiento. El fenómeno migratorio ha venido en aumento a nivel internacional en relación con los procesos de globalización y su impacto en las relaciones económicas, laborales y sociales. En otros contextos internacionales y nacionales, OIM y OIT hemos señalado cómo el proceso de globalización ha intensificado los efectos disruptivos de la modernización y del desarrollo capitalista, y muchos países en desarrollo enfrentan una grave dislocación social y económica asociada a una pobreza persistente, a un desempleo creciente, a la pérdida de los modelos tradicionales de comercio y a una crisis más acentuada de la seguridad económica. La migración en este contexto es pues un creciente fenómeno mundial al cual no escapa la República Dominicana. Desde hace varias décadas, este país se define como una sociedad migratoria, donde la migración es cada vez más un tema prioritario. Y dentro de la migración, como su lado más oscuro, su lado más terrible, la trata de personas. La sociedad dominicana tiene la triple dimensión de sociedad expulsora de población, de tránsito hacia otros destinos y receptora de población inmigrante. Como expulsora, en los últimos 60 años, República Dominicana ha vivido diferentes etapas de salida de sus nacionales hacia otros territorios. En sus inicios, a finales de la década de los 50, los 60 y 70 del siglo pasado, se trató de flujos con cierto contenido de expulsión por razones políticas. Sin embargo, cada vez más la gente se desplaza por razones económicas, fundamentalmente. No existen estimaciones cuantitativas precisas por la naturaleza del fenómeno y los altos porcentajes de irregularidad en los movimientos, pero se estima que de un 8 a un 10% de la población dominicana reside fuera del territorio nacional, redefiniendo, por ende, las fronteras culturales y creando un fuerte impacto económico, cultural,
social e ideológico que a su vez estimula nuevas salidas. La expectativa de lograr mejores condiciones de vida de la gente se encuentra en relación directa con la demanda de mano de obra de los países receptores. Demanda tanto de mano de obra calificada como no calificada. Desde esta dimensión de expulsión de sus nacionales, la migración implica para la República Dominicana la pérdida de capital humano, pero también implica la recepción de remesas de estos emigrantes. Las remesas alcanzan una importancia tan significativa para esta nación que constituyen uno de los 3 primeros renglones de recepción de divisas, compitiendo con el turismo y los ingresos por zonas francas. La presión migratoria desde República Dominicana es muy fuerte. Las condiciones de empleo, los bajos niveles de ingreso y las dificultades para asegurar una supervivencia dentro de los estándares mínimos de dignidad hacen que mucha gente decida emigrar en busca de mejorar su nivel de vida. Esto lo vemos reflejado día a día en las salidas irregulares, por ejemplo, los viajes en Yola, y por la incidencia tan significativa del tráfico y la trata de personas. En los países de recepción, a su vez, la llegada de estos inmigrantes es vista muchas veces como aparente amenaza y se piensa que los migrantes desplazan en el mercado laboral a los nacionales. También se asocia la migración irregular con actividades ilícitas, cosa que pasa en República Dominicana en su división de sociedad receptora de migrantes. República Dominicana, a su vez, como receptora de migrantes en situación de tránsito hacia otros destinos y de migrantes que llegan a este país como su lugar de destino, alberga un número indeterminado de inmigrantes de diferentes orígenes, constituyendo dentro de este grupo los nacionales haitianos más de un 80% del total de los residentes extranjeros en territorio dominicano, de acuerdo a las principales encuestas que se han realizado recientemente en el país. Tanto los que salen como los que llegan toman sus decisiones migratorias sin visualizar las consecuencias negativas que esta decisión puede conllevar. En los lugares de recepción, los migrantes con frecuencia sufren prácticas de discriminación, maltrato y exclusión. Tanto los migrantes regulares como irregulares confrontan limitaciones para la validación de sus derechos y con frecuencia confrontan situaciones de desprotección jurídica que se ven agravadas por cuestiones tales como la diferencia de idioma, las diferencias de características físicas, el no contar con familiares o redes sociales amplias, diferencias en educación y cultura, así como la extracción social de la que pueden provenir, que en muchas ocasiones corresponde a los estratos sociales menos favorecidos. Los elementos anteriores generan situaciones de vulnerabilidad que llevan a la invisibilidad de los migrantes por temores a las autoridades, a las deportaciones, entre otros. La demanda de mano de obra por lo general se corresponde con los nichos laborales que los nacionales abandonan o aquellos en los cuales los empleadores consideran necesario mantener una mano de obra barata para mantener la competitividad. Los dominicanos y dominicanas que migran y los migrantes en República Dominicana se concentran en sectores laborales desregulados y desprotegidos, como la limpieza, el servicio doméstico, la construcción, la agricultura y los trabajos sexuales. Son puestos de trabajo con bajos niveles salariales y sin reconocimiento social. Los mismos caen en la explotación o se encuentran en los linderos de la misma, cuando no se adentran en situaciones de trabajo forzoso o trata para fines de explotación laboral. Las áreas y modalidades en las que se insertan los trabajadores migrantes son, pues, sectores en los que existe por lo general escasa reglamentación y control de inspección. Esto las hace vulnerables a la explotación y a situaciones realmente esclavizantes. La trata de personas es definitivamente la forma contemporánea de esclavitud
en cualquiera de sus modalidades. Conlleva violación de los derechos humanos y atenta contra la dignidad fundamental de la persona. Desde el año 2000, a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o Convención de Palermo, de la cual sale el Protocolo de Palermo, se cuenta con una definición consensuada de lo que es la trata de personas. Es una definición un poquito larga, pero la voy a leer porque es bueno recordarla y tenerla en cuenta en este contexto. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Este es el artículo 3 de ese protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en el cual se inspira fuertemente la ley 13703 que regula o sanciona este delito. Cuando hablamos de trata para explotación laboral, nos referimos a una modalidad de la trata que abarca varios de los fines de la misma. Fines como el trabajo doméstico, la explotación sexual comercial y la explotación laboral en varios sectores formales e informales, y que a su vez se encuentran estrechamente vinculadas con el concepto de trabajo forzoso y de esclavitud. El trabajo forzoso es cualquier tipo de trabajo o servicio que un individuo debe realizar contra su voluntad bajo amenaza de castigo. Casi todas las prácticas de esclavitud, incluidos el trabajo en condiciones de servidumbre por deudas y la trata de personas, implican cierto grado de trabajo forzoso. Tanto nuestra organización, OIM, como la OIT, hemos estimado en varios millones de personas las que son víctimas de trata de personas relacionadas con la explotación laboral en el mundo, destacando algunos hechos como el alto porcentaje de las personas que son menores de edad, estimado entre un 40 y un 50% de las mismas, y también el alto porcentaje de mujeres y niñas víctimas de trata para explotación laboral, en explotación sexual comercial y laboral en otros renglones. Es decir, que la trata realmente es un fenómeno que afecta a los sectores más vulnerables de la población. En el contexto dominicano, como país expulsor, más del 95% de las víctimas de trata son mujeres, y de estas, más de un 80% lo son para fines de explotación sexual comercial. Como país receptor, contamos con menos información y menos estudios sobre la trata en todas sus modalidades, que es a lo que se ha referido Edward Moreno, que lamentablemente hay una invisibilidad que es característica de la trata en sí, pero además de eso, también hemos tenido pocos estudios, pocas investigaciones que arrojen luz sobre el fenómeno. A partir del trabajo de OIM, en lo que es la atención a víctimas de trata, sin embargo, podemos destacar algunos elementos. Como el hecho primero de que los nacionales haitianos constituyen el principal grupo, de que siendo los nacionales haitianos el principal grupo de inmigrantes en el país, existe una gran invisibilidad de víctimas de origen haitiano. Se podría entender que dado el gran número de inmigrantes haitianos, deberían existir más víctimas, porque es lo que sucede en otros contextos donde los inmigrantes que representan los mayores números de inmigrantes que participan en los mercados laborales también por lo general representan el mayor número de víctimas de trata en esos contextos. También otra característica que hemos podido observar es el porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre las víctimas detectadas que llegan a nuestra atención, constituyendo en el último año y medio más de un 90% de los casos de víctimas de trata que hemos atendido en República Dominicana. Estas víctimas que han sido localizadas han sido por lo general niños de origen haitiano sometidos a explotación laboral
en sectores informales como la mendicidad, venta ambulante, limpieza de cristales, trabajo doméstico, cuidado de otros menores, entre otros. Con respecto a las niñas de sexo femenino, estas han sido víctimas de explotación para trabajo doméstico y explotación sexual comercial en su gran mayoría. Es decir, que desde esta perspectiva, que son víctimas que a veces no consideramos víctimas de explotación laboral, sí podemos afirmar que en el país existe lo que es la explotación laboral de trata de personas y explotación laboral. O sea que es simplemente también el enfoque que le demos y el uso de las definiciones operativas y de las categorías de cómo lo apliquemos para analizar las diferentes situaciones que se dan de vulneración de derechos y de explotación laboral. En su calidad de país receptor de inmigrantes y de víctimas de trata de personas, la República Dominicana cuenta con una realidad insoslayable en lo referente a una amplia frontera terrestre compartida con Haití, la cual es una frontera bastante permeable y en la que existe una activa situación de movimiento transfronterizo con un saldo positivo para el movimiento desde Haití a República Dominicana. Existen múltiples referencias empíricas a la trata de personas y a la explotación laboral de los nacionales haitianos en República Dominicana. Sin embargo, pocas constataciones al respecto. La alta tasa de irregularidad que tiene este movimiento y la incidencia del tráfico induce fácilmente a pensar que puede dar lugar a las condiciones de vulnerabilidad que facilita la trata y la explotación laboral. Sin embargo, desde la experiencia de la OIM hemos constatado la incidencia de trata para explotación laboral en niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, pero por otra parte ha sido muy difícil trascender las evidencias empíricas para poder aproximarnos a constatar casos de nacionales haitianos adultos víctimas de explotación laboral. Un reciente estudio que realizara OIM con el OMICA, Observatorio de Migrantes del Caribe, sobre trata de mujeres haitianas en República Dominicana tras el terremoto, concluye señalando el subregistro de casos de trata de mujeres haitianas y señala que la confusión constatada sobre el fenómeno puede deberse a la invisibilidad de la realidad de las mujeres haitianas, a las deficiencias en los esfuerzos de identificación y seguimiento de casos de trata, a la invisibilización de las dinámicas laborales en el trabajo doméstico remunerado, donde se sospecha se dan casos de trata, al desconocimiento. Esto podríamos también aplicarlo en el caso de los hombres, a la invisibilidad de las dinámicas que se dan, por ejemplo, en el sector agrícola y en el sector también de la construcción. Continúa. Entonces, en el trabajo doméstico donde se sospecha se dan casos de trata y también el desconocimiento de sus derechos, al miedo e inseguridad por parte de las víctimas y a la complicidad que puede existir en el tejido social, tanto en Haití como en República Dominicana. En este estudio también se señala como en general los casos más comunes de trata de mujeres haitianas se relacionan con la explotación sexual y en menor medida se recogen casos de explotación sexual, de explotación laboral en el trabajo doméstico remunerado y en la mendicidad. En otros sectores, como la agricultura, hay situaciones de precariedad laboral, como la práctica de los cultivos de terreno en propiedad de dominicanos, cultivados a medias, el trabajo a medias con nacionales haitianos, el trabajo en fincas que se da en muchas comunidades de la frontera dominicana, que podrían esconder violaciones de derechos fundamentales y de explotación. Pero, lamentablemente, las víctimas no afloran, o sea, no nos llegan y no constan. Y esto no solo con respecto al trabajo de asistencia directa a víctimas de la OIM, sino de múltiples ONG, de sindicatos, de múltiples sectores organizados, incluso de sectores a nivel local. Entonces, sigue siendo realmente una gran incógnita. El cruce irregular de las fronteras muchas veces es un acto voluntario de la persona que migra, pero para realizarlo
muchas veces debe recurrir a redes de traficantes. Estos están vinculados con circuitos delictivos que conectan con la trata, y lo que se inicia como tráfico, como una salida voluntaria, puede derivar en una situación de trata. La desprotección de los migrantes en estas situaciones los hace vulnerables a las redes de tratantes y con frecuencia se ven envueltos en situaciones de sometimiento por deudas y explotación. Son situaciones que preocupan a la comunidad internacional y llaman al accionar por prevenir, atender y erradicar estos problemas de cara a la protección de la dignidad y al libre desarrollo de la persona. OIM tiene como prioridad esta lucha contra todas las formas de explotación de los migrantes, especialmente las graves violaciones que sufren las víctimas de trata de personas. Gracias. Muchísimas gracias, Gina. Han sido estas las diferentes intervenciones de esta persona, quienes participan en el Foro Nacional sobre la trata de personas y la explotación laboral. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.